Vamos a leer en Filipenses, un pasaje muy conocido, Filipenses capítulo 4, y meditar brevemente en esta noche. Filipenses capítulo 4, los primeros 4 versículos. Dice así: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Vamos a mirar en este pasaje una expresión que se repite 3 veces. ¿Cuál es la expresión que se repite 3 veces? Bueno, no se hagan problema. Yo les voy a decir, porque para mí es fácil, porque como lo leí varias veces y preparé fácil, ¿no? Para ustedes, si lo leyéramos 3 o 4 veces más, se iban a dar cuenta. Pero la expresión es en el Señor. En el Señor. Y en primer lugar dice: estad firmes en el Señor. En segundo lugar, dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Y en tercer lugar, regocijaos en el Señor siempre. Esta expresión en el Señor la podemos ver de 2 maneras. Primero, pensamos en el Señor dirigiéndonos o dirigiendo la mirada a la misma persona, a la persona, el Señor. Y dice: estad firmes en el Señor. Y sin duda que esta es una buena recomendación y consejo para nosotros hoy que estamos viviendo los últimos tiempos. Porque también cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo fábulas y doctrinas de demonios. Claro, cuando pensamos y leemos esas palabras, doctrina de demonios, nos parece una barbaridad. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, vemos cuántas sutilezas que se introducen son doctrinas de demonios. Tenemos que estar apercibidos y darnos cuenta para no caer en ello y permanecer firmes en el Señor. Cuando leemos en el libro de Hechos, los primeros capítulos, dice que los primeros creyentes perseveraban, es decir, que se mantenían firmes y constantes en una manera de ser y de obrar. Y esto también lo recomienda el apóstol Pablo a todos y también dice la carta a los hebreos que es bueno perseverar y mantenerse firme para plena certeza de la esperanza. Plena certeza de la esperanza para nosotros mismos y también para los que están alrededor nuestro, que puedan estar confiados de que verdaderamente nosotros somos del Señor, porque hoy, ¿no es cierto?, a veces hay que mirar y uno se pregunta, ¿será del Señor? Creyente seguramente que es creyente. El Señor dijo, los demonios también creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Muchos creen y no tiemblan, pero creen, son creyentes. Creen que hay un Dios, creen que hay un ser superior, pero eso no es ser
un verdadero hijo de Dios, un cristiano, uno que está en Cristo, que ha experimentado la conversión, que se ha convertido, como le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, os convertisteis de los ídolos a Dios. Un cambio total, rotundo. Ellos adoraban a los ídolos y cuando se convirtieron dejaron absolutamente todo eso para volverse a Dios y servir al Dios vivo y verdadero. Entonces tenemos que mirar esto, retener esto que nos dice acá el apóstol Pablo, de permanecer, de estar firmes en el Señor, firmes en la fe en el Señor. Él es el único, como dice también el apóstol Pablo, el verdadero Dios y la vida eterna. Es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino al Padre. No hay otro. Debemos permanecer, entonces nuestra confianza debe estar siempre plenamente puesta solo en Él. Y también, como nos dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:28, que nos dice y nos exhorta a permanecer en Él para que cuando se manifieste no nos alejemos avergonzados, es decir, no sintamos vergüenza cuando el Señor venga por encontrarnos en una situación que no es la que deberíamos estar, por no estar firmes en el Señor, perseverando y creciendo también en la obra del Señor siempre. Otra manera de mirar, ¿no es cierto?, esta expresión en el Señor, ya no es directamente a la persona, sino a lo que es del Señor, a sus cosas. Por ejemplo, la obra del Señor. Allí en 1 Corintios dice que 15:58, vamos a leerlo, 1 Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor, creciendo en las cosas del Señor. Otro pasaje que nos ayuda también a entender un poco más este enfoque o esta forma de mirar esta expresión es el que dice Pablo allí también en 1 Corintios, pero el capítulo 7, en el versículo 39, dice estas palabras: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Acá viene otra vez esta expresión, en el Señor, que sea en el Señor. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que una viuda que ha perdido a su esposo, pasado un tiempo puede volver a casarse, y dice, con quien quiera, dice. Es decir, está dando libertad en la elección, pero poniendo, ¿no es cierto?, ciertos límites, con tal que sea en el Señor. Y nosotros entendemos esa palabra en el Señor, que debe ser buscando la guía del Señor y, sobre todas las cosas, buscando un compañero o una compañera que sea también del Señor, que sea un cristiano, porque la palabra nos enseña enfáticamente que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Eso es un pecado. El Señor, es decir, en la persona y en lo que es de la persona, las cosas del Señor. En segundo lugar, dice que sean de un mismo sentir, es decir,
que se pongan o que estén de acuerdo en el Señor. Sin duda es difícil a veces ponerse de acuerdo. Vamos a estar seguramente bien de acuerdo en las doctrinas fundamentales acerca de la salvación, acerca del Señor, de la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, en fin, y tantas otras verdades fundamentales, pero a veces no nos podemos poner de acuerdo en cómo realizar las actividades, cómo hacer las cosas que no están reglamentadas en la palabra. Y entonces uno piensa que hay que hacer de una manera y otro piensa que hay que hacer de otra manera. Parece ser que este era el problema de estas dos hermanas. Ahora, yo cuando leía este pasaje me llamó la atención algo que no había pensado. Y es esto. Dice el apóstol Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y lo que yo miraba y me preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo no le mandó una carta personal a cada una de las hermanas para decirle en particular esto? Se lo dice públicamente. La carta se leía delante de toda la iglesia. Seguramente la iglesia de Filipos sabía que estas hermanas no andaban bien, seguramente. Pero no solo se leían la carta en Filipos, también se mandaban las cartas a otras iglesias. Es decir, todos iban a enterar esta situación entre Evodia y Síntique. Y no solo eso, toda la historia cristiana, todos los creyentes, nos hemos enterado de eso. Podríamos decir que el apóstol Pablo las escrachó para la eternidad, como decimos nosotros, sin reparo. Imagínense si Hugo hace una cosa así un día y se arma la Tercera Guerra Mundial, ahí nomás. No, ¿cómo va a ser eso? Y el apóstol Pablo en este aspecto es bastante severo, porque también le dice a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo, para que los demás también teman. Y también le escribe a Tito cuando estaba en Creta, porque decían que los creyentes cretenses, tenían un dicho para ellos que decían que eran malas bestias, glotones y bebedores. Y el apóstol Pablo le dice a Tito: y esto es cierto, así que repréndelos duramente. Bueno, ojalá que no haya que reprender a nadie, ¿no es cierto? Pero también tenemos que entender que estas cosas han quedado como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo. Tenemos acá la Escritura y nos enseña y nos muestra, y tenemos que darnos cuenta que eso no es agradable delante del Señor. El profeta Amós decía: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Se puede andar juntos si no se está de acuerdo? Es imposible, ¿no es cierto? Pero el tan conocido Salmo 133, que tanto conocemos, recordamos y repetimos, dice: mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía. Y armonía no significa que pensemos igual, sino que podamos ponernos de acuerdo. No sé mucho de música, pero las notas no son todas iguales. Sin embargo, con notas distintas se puede hacer una armonía. Bueno, así pasa también que, aunque seamos distintos, podemos vivir en armonía si nos ponemos de acuerdo en el Señor. En el Señor. En el Señor podemos encontrar el camino
para que podamos vivir y andar en armonía. Y por último, tenemos la tercera vez que expresa esta palabra en el Señor, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y lo está diciendo el apóstol Pablo desde la cárcel. Estaba en la cárcel esperando la sentencia final para ser ejecutado. Y desde allí, desde ese lugar, él les dice estas palabras. Y nos acordamos cómo empezó la historia en Filipos, ¿no es cierto? Pablo y Silas en la cárcel. Y a la medianoche, después de haber sido azotados y puestos en la cárcel de más adentro, ellos cantaban y alababan a Dios. Y sabemos lo que sucedió después: el terremoto, la conversión del carcelero, y así comenzó aquella hermosa obra de Filipos. Y el apóstol Pablo entonces les dice: regocijaos en el Señor siempre. Y se lo podía decir desde una experiencia, desde una realidad. No estaba diciendo una teoría que podía ser, no, era algo que él mismo experimentaba y quería que también los creyentes experimentaran, así como el Señor, orando al Padre, allí en el capítulo 17 de San Juan, él dice que él pide al Padre que su gozo esté en los discípulos y su gozo sea cumplido. Y esta es una bendición, un privilegio que tenemos los creyentes en Cristo Jesús: poder gozarnos en el Señor siempre. Y cuando pensamos en ello, nos parece algo difícil, porque pensamos en las dificultades que muchas veces se presentan, los problemas, y se puede estar en esas circunstancias difíciles, se puede estar gozoso, regocijarse. Es que el gozo no depende de la circunstancia, sino depende de la relación que tenemos con Dios. Ahora, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios. Ahora el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha reconciliado con el Padre, nos ha dado una esperanza gloriosa, eterna, en los cielos. Y cuando pensamos en todas estas cosas, entonces empezamos a experimentar el gozo. Y además, el gozo es un fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. Es el Espíritu el que produce el gozo en nosotros. Ahora, claro, nosotros sabemos que el Espíritu se contrista. ¿No es cierto? El Espíritu se contrista. El Espíritu del Señor es muy sensible. Muy sensible ¿ante qué? Ante nuestro pecado. Ante nuestro pecado. El pecado contrista al Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que tenemos una fuente donde podemos acudir, y dice en 1 Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad. Y entonces recuperamos la comunión, y así el Espíritu puede obrar libremente en nuestras vidas y producir, de manera que podamos experimentar ese gozo que es del Señor, en el Señor. Gozaos en el Señor. Y acá podemos aplicar de vuelta las dos maneras de pensar: en el Señor, en su persona, en lo que Él es, en cómo nos amó, en cómo vino del cielo, en cómo vivió una vida como nosotros, pero fue a la cruz para llevar allí nuestros pecados, para que nosotros podamos ser
perdonados, podamos ser rescatados, podamos ser reconciliados con Dios, podamos tener vida y vida eterna. Y cuando meditamos en todas estas cosas nos gozamos en el Señor, en su persona, pero también nos podemos gozar, como decíamos antes, en las cosas que son del Señor. Por ejemplo, el servicio del Señor. Hay un himno que ya no cantamos más, viejo, que dice: gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo. Y ese es un gozo que no se puede explicar, pero que experimentamos, ¿no es cierto?, cuando de corazón verdadero servimos al Señor. Y aunque nosotros en este sentido tenemos que gozarnos y tenemos que regocijarnos en esto y en estas cosas, también siendo conscientes de lo que, para que no nos vayamos a otro extremo, ¿no es cierto? Porque el servir al Señor, el hacer cosas para el Señor, hace que muchas veces digamos todo lo que yo hago, y ya no empezamos a agrandar nosotros. Y eso está mal, no nos hace bien. Y el Señor, cuando mandó a los discípulos, a los 70, que los mandó de 2 en 2, y les dio poder para sanar los enfermos, echar los demonios, cuando volvieron ellos de nuevo al Señor, ellos estaban entusiasmadísimos y le dijeron al Señor: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y al Señor, ¿qué les dijo? Les dijo: no se gocen de que los demonios se les sujetan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Pero, no obstante, es un privilegio poder gozarnos, ¿no es cierto?, en servir a Cristo, gozarnos en lo que el Señor hace en su obra, en la vida de nuestros hermanos, al verlos crecer, al verlos desarrollarse, al verlos tomando el lugar para hacer y desarrollar las actividades y el ministerio también en la iglesia, y todo eso es un motivo de gozo, es un motivo de gozo. Por eso el apóstol Pablo decía: gozaos, regocijaos en el Señor siempre. Y también a los tesalonicenses le decía: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. No hay motivo para no estarlo. Es como si le dijera: no hay motivo para no estarlo, no hay motivo. El creyente puede estar siempre gozoso. El único motivo que nos va a quitar el gozo es cuando caemos en la tentación, caemos en el pecado, y eso sí nos va a quitar el gozo, y hasta que no restablecemos, no somos restaurados a la comunión con el Señor, no podemos experimentar gozo. Podríamos decir y mencionar, ¿no es cierto?, el caso de David, cuando él pecó, y él cuenta cómo estaba destruido. Estaba destruido, no tenía paz, no tenía gozo. Dice: mientras callé aún, dice, se envejecieron mis huesos. Es decir, estaba arruinado. Pero nosotros tenemos la oportunidad de poder gozarnos en el Señor siempre. Y contrariamente, ¿no es cierto?, a la cultura, podemos decir, a la cultura del mundo. El mundo lamentablemente nos enseña, y por vivir en el mundo a veces copiamos, ¿no es cierto?, o se nos va introduciendo en nuestra vida. El mundo nos muestra que las cosas nos van a hacer estar bien. Si tenemos esto, si tenemos aquello, si vamos a este lugar, si vamos a este otro, si hacemos tal cosa, vamos a tener alegría y gozo. Basa, ¿no es cierto?, eso en las cosas. Pero nosotros, como dice la Escritura, no nos gozamos en las cosas, sino que nos gozamos en el Señor y en las cosas del Señor. Y podemos gozarnos con un gozo verdadero, un gozo permanente, un gozo que es eterno. Entonces,
vemos acá en Filipenses que el apóstol, al escribirle esta carta, que en toda la carta se manifiesta esta actitud, este sentir del apóstol Pablo gozoso. Es una carta gozosa que le escribe a los filipenses, gozándose en cómo ellos vivían, cómo ellos manifestaban y predicaban el Evangelio, y les dice entonces al final estas tres cosas: estad firmes en el Señor, estén de acuerdo en el Señor y gócense en el Señor siempre. Si estamos firmes en el Señor, si podemos, como decía el Salmo, habitar los hermanos juntos en armonía, el gozo del Señor va a ser un resultado que se descuenta, podemos decir. El resultado de eso es que nos vamos a poder gozar en el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude también a nosotros a seguir y permanecer, a perseverar firmes en el Señor en estos últimos tiempos, no movernos, no correr nuestra confianza, no sacar nuestra confianza en Él, poder estar de acuerdo, en armonía, poder compartir, estar en comunión con los hermanos también en armonía, para así poder experimentar esta realidad de poder gozarnos y regocijarnos en el Señor siempre. Que el Señor bendiga su palabra.